Carolina, en lo que va de año, tenemos alrededor de 17 feminicidios ya. Estamos hablando de una cifra que sigue siendo preocupante y detrás de eso está la cantidad de mujeres que son maltratadas y que son víctimas de violencia, que afortunadamente al día de hoy están con vidas, pero bajo condiciones de riesgo extraordinarias, porque o no se han identificado todos los mecanismos de protección adecuados para poder garantizarle la vida y su estabilidad a ella y a sus hijos, o porque a veces la situación desborda la capacidad que tienen las autoridades incluso para garantizar esa prevención y esa seguridad que se necesita. En el día de ayer conocimos una información que la verdad es alarmante porque nos demuestra y nos muestra hasta dónde pueden llegar los niveles de violencia que se establecen en la cabeza de un ser humano, en este caso de un hombre. Marcos Beltré es un individuo que a principios de semana mató a su hijo de 18 años porque les reclamaba que se separara ya y que dejara en paz a su madre. Este hombre tenía ya una orden de alejamiento solicitada por su expareja, por su ex esposa, después de que éste amenazó con matarla. Y en medio de esa circunstancia sostiene a principios de la semana una discusión con su hijo de 18 años y este lo mata. Ayer se producía el velorio del hijo y este se presentó al lugar con un chamaco, con una protección antibalas, según lo que han indicado algunos vecinos, con una gorra para no ser identificado de inmediato por los participantes en este velorio, en busca de su expareja con el objetivo de matarlo, o sea, pretendía cometer otro crimen. En medio de esa situación es identificado, ahora me informa incluso que es por un cuñado, originalmente se dijo que era por un vecino, lo identifica y sin mediar palabras le dispara y lo mata. Afortunadamente había una patrulla policial en el lugar, se produjo un forcejeo, varios disparos y este hombre se suicida. Nosotros tenemos un problema serio en esta sociedad y cada vez que vemos un caso como este, volvemos a preguntarnos qué es lo que hay que hacer con la generación que ya está dañada, con la que ya tiene el problema. Mientras vamos creando una sociedad nueva, una sociedad moderna, con niños y jóvenes que tienen que tener una mentalidad distinta y que va a ser educada por esta sociedad, por la que tenemos al día de hoy, por la que tiene esos niveles de violencia. Esa es una situación bastante compleja porque le estamos pidiendo a una generación de nuestro país que fue criada con el machismo desde la raíz, que fue criada donde muchos hombres entienden que las mujeres son de su propiedad, que piensen distinto para enseñarle a sus hijos hábitos diferentes a los que les inculcaron en sus hogares. En la medida en que hay un mayor desarrollo profesional y unos mejores niveles de educación, vemos cómo nuestra sociedad en algunos sectores ha ido cambiando, pero hay quien sigue comportándose de la misma forma y con los mismos niveles de violencia. Son 17 ya las mujeres que han perdido la vida en una circunstancia de ese nivel. E insisto, no tenemos la lista o el registro de la cantidad de mujeres que están padeciendo situaciones de agresión en este momento en sus hogares. Eso de las 17 mujeres en lo que va del año es algo que a lo mejor pudiéramos ir confirmando, sobre todo con el registro oficial, que yo sé que no se publica tan temprano en el año. Y lo digo porque 17 personas, 17 mujeres muertas a mano de feminicidio es lo que suele darse en años anteriores en 32 días. Y van varios meses. Y a veces hay muchos feminicidios que no salen en la prensa, que no resultan públicamente registrados porque hay un efecto de cámara que tiene el Polígono Central, por ejemplo, y que tiene la capital, que de hecho tiene el Gran Santo Domingo. Y muchas veces mueren mujeres de o Santiago. Exacto, o Santiago, como ¿verdad? Las grandes metrópolis. Entonces, eso hay que verlo. Yo creo que 17 mujeres, como tenemos una mujer interdiario muerta a manos de una pareja o expareja, al final lo que resulta es en 32 días, lo que tomaría en la República Dominicana, como va el ritmo del tema de los feminicidios, perder a 32 mujeres a manos de la violencia. Dicho eso, fíjense un detallito que pasa con frecuencia en el tema de los feminicidios y es que el perpetrador se suicida.
eso debería de ser un anuncio para las autoridades de que aumentar la pena a 40 años, como se ha propuesto, no es la solución. No lo es. 10 años más de cárcel a los perpetradores que no se suiciden, que si no me equivoco el tema del suicidio por parte de los perpetradores ronda el 25-30% de los casos en los últimos años. Al final lo que hace es encarecer y dificultar la administración de la justicia. Incluso puede producir el colapso del sistema judicial penal. Dicho eso, lo que sí se necesita es una intervención integral de la forma en la que el Estado promueve y la sociedad aborda las masculinidades. Para nadie es un secreto que el tema de los feminicidios no es meramente cultural, lo es, pero no es meramente cultural, es un abandono por parte de la política pública de lo que debieron ser proyectos dirigidos desde la escuela, planes específicos para reformar la forma, valga la redundancia, en la que la juventud y la adultez están abordando las relaciones de pareja. Otra cosa que tiene el tema de los feminicidios en la República Dominicana es la poca confianza que se puede tener en los números, sobre todo por la forma en la que las autoridades definen feminicidio. Una cosa es feminicidio, otra cosa es feminicidio íntimo. Hasta ahora lo que se viene calificando como feminicidio es realmente feminicidio íntimo, y eso deja un número importante de las víctimas de feminicidio en la República Dominicana al margen de las estadísticas reales que se utilizarían para determinar cuán grave es el problema y qué podemos hacer para solucionarlo. Las víctimas colaterales, por ejemplo, exacto, hemos tenido casos de hombres que han asesinado a su pareja y a la madre de esta. Entonces, en muchas ocasiones sale de la estadística oficial el asesinato de la madre, que sigue siendo un feminicidio, simplemente porque la relación entre las dos personas es considerada distinta. Y eso es serio, porque entonces nos deja un subregistro importante. La verdad es que la intervención debe ser integral, insisto en eso, pero tenemos un problema grave y es el de la generación que ya tiene el problema, que ya se maneja con esos altos niveles de violencia, de machismo, que fue educada con esos parámetros y a la que se pretende frenar a través del discurso de una pena mucho mayor, cuando en realidad tenemos que intervenir en la sociedad de una manera distinta. Cuando vemos situaciones como estas, nos vamos a lo que ocurrió en Puerto Plata el otro día con los niños que forzaron a una jovencita a sostener relaciones sexuales y decimos, eso es lo que hay que parar. Es esa visión de entender que el hombre tiene más fuerza que la mujer, que el hombre puede hacer con la mujer lo que le dé la gana. Esa transformación de pensamiento es necesaria y debe empezar en el hogar y debe empezar en la escuela. Y hay que hacer una intervención integral y desde la familia y desde los círculos sociales en los que la gente se maneja. Aquí tenemos que trabajar con eso. Incluso hay personas, que hacen esfuerzos importantes, adultos que hacen esfuerzos importantes por cambiar su visión dentro de sus propias familias y dentro de su propio hogar y se les hace difícil. Tienen un discurso verbal distinto, más moderno, adecuado, políticamente correcto, pero dentro de sus hogares se siguen comportando como los educaron sus madres y como los educaron en su familia. Y siguen entendiendo que tener segunda, tercera y cuarta base es gracioso. Y además lo expresan y ese es su comportamiento, tener 2 o 3 parejas no importa porque mi esposa es esta y esa es con esa es que yo vivo. Ese tipo de discurso y se comienza desde la formación del niño y la niña. ¿Cuántas novias tú tienes? Ese estudio de Oxfam que hablaba de cambiar precisamente la visión de los jóvenes revelaba unos datos que son escandalosos, o sea, niñas, jovencitas que entienden que está bien que haya un maltrato verbal si ella anda con una falda corta, que el chico le diga cualquier cosa, que eso está bien. Jóvenes, varones que entienden que sí, que ellos pueden decirle a su pareja lo que puede o lo que no puede hacer o cómo se puede o no se puede vestir. Esas son signos de alarma que tienen que hacernos pensar que la intervención que estamos haciendo hasta ahora no ha sido efectiva. Tampoco podemos esperar resultados inmediatos, eso sería imposible, lograr resultados inmediatos. Todo esto es un proceso, afortunadamente se está discutiendo el tema, entendemos que se están
trabajando con ello, pero hasta ahora los resultados no se están viendo. Esa palabra, un abordaje integral es clave, porque otra cosa que quizás a la gente les resulta menos evidente es que el tema de la violencia contra la mujer no se limita a violencia física, verbal, en la pareja y el feminicidio. También hay una violencia institucional, una que, por ejemplo, deja para último o ni siquiera aprueba el tema de las 3 causales, una violencia obstétrica en los hospitales, una violencia desde la política pública con el tema del matrimonio infantil que subsume a las niñas y adolescentes a toda una vida de pobreza, a generaciones de dependencia en la relación de pareja, que es la causa número 1 de deserción escolar entre 15 y 19 años, según las cifras oficiales evaluadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Entonces, al final, no solo tenemos este flagelo del feminicidio, sino que tenemos un Estado que no hace todo lo necesario para combatirlo y que toma acción y por omisión también a favor de la violencia institucionalizada contra las mujeres, para resolver el problema de la forma más evidente de violencia contra nuestras niñas, adolescentes y mujeres, que es el feminicidio. Hay también que ocuparse de todas las otras formas promovidas desde el Estado que hacen que las niñas y las adolescentes y las mujeres queden en un estado de vulnerabilidad desde la temprana edad. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos otras informaciones de interés para todos ustedes.